nos podemos sentir confundidos ante los pasajes de nuestras vidas, que hace que nos atemos en situaciones que atentan con nuestro bienestar. Por esta razón, quédate aquí para conocer todo aquello que beneficia tu crecimiento personal con María Ángel Delgado. Bienvenido a Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a tener una grata entrevista con Anina Altea desde España, quien es licenciada en Capital Humano en la Universidad de Belgrano, también coach profesional realizado en Barcelona, España. Además tiene certificación como coaching corporal y ontología del movimiento, avalado por la Federación Internacional de Coaching Ontológico. Hablaremos sobre un tema bastante importante y quizás estoy completamente segura que ninguno de nosotros, o la gran mayoría, no tenemos conciencia que esa postura que tú asumes a la hora de caminar dice mucho. Está diciendo todas esas emociones que están jugando muchas encrucijadas dentro de nosotros y que quizás no nos está llevando por el camino que todos queremos, que es el llegar a ese camino de un final feliz o un camino lleno de bienestar desde todo punto de vista. Así que quédense allí, sin más preámbulos, comenzamos de una vez con Anina Altea. Bueno, vamos a comenzar con Anina Altea. Anina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estás desde España, pero eres con sangre argentina, si no me equivoco, ¿no? Eso no se puede negar, absolutamente, nunca, jamás. Qué bueno, Anina, que estás con nosotros, porque vamos a tratar un tema bastante importante. Quizás muchas personas no tenemos esa conciencia, esa información, sobre todo, de que esa postura que nosotros asumimos ante la vida, ya lo estás diciendo, a la hora de pararte, a la hora de caminar, a la hora de mirar, a la hora... Entonces, ¿quién mejor que tú, con esa cantidad de información que tienes en todo lo que respecta al capital humano y toda esa parte interna, ¿no?, de toda persona? Yo quiero que nos des esa gran antesala, sobre todo para que las personas estemos alerta sin susto, pero sí con conciencia de la gran importancia que se tiene a la hora de mantener equipostura. Adelante, Anina. Bueno, María Ángel, muchas gracias por convocarme, muy contenta, muy agradecida. Y bueno, un poco para hablar de qué significa, ¿no?, una postura, por ahí es importante tomar conocimiento y entender de hoy cómo se mira al ser humano, o por lo menos cómo lo miro yo desde las teorías a las que adhiero, ¿no? Y es empezar a mirarnos a las personas como un todo, conformados al menos por tres dominios, ¿no?, que son el dominio del lenguaje, bueno, que es lo que expresa nuestra mente, digamos, el lenguaje va de la mano de lo mental, el dominio de las emociones y el dominio corporal. Los seres humanos funcionamos en coherencia. Nuestro cuerpo tiene absoluta coherencia con nuestro lenguaje y con nuestras emociones. Entonces, no es inocente, por ejemplo, es como difícil o complicado contradecir con el cuerpo lo que nosotros estamos sintiendo o pensando. Nuestro cuerpo habla por nosotros. Entonces, la manera en la que nos movemos, la manera en la que nos paramos, en la que nos expresamos, hace mella en nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, y también tiene un impacto en los demás. ¿Qué significa esto? Significa que para un lado y para el otro, digamos. Por un lado, el cuerpo nos sirve de información de lo que a la persona le está pasando, de cómo está viviendo, de cuáles son sus modos, sus formas, y también viceversa, digamos. Nos sirve como vía de acceso. El cuerpo nos sirve también para ir del cuerpo hacia adentro, ¿no?, como vía de acceso a nuestras emociones también. En esto que vos me preguntabas como para iniciar, pero bueno, hay muchos lugares desde donde abordar la conversación, pero en esto que vos me decías de qué es lo que nos dice el cuerpo, bueno, el cuerpo es un gran informador de nuestra historia personal.
a través de nuestras posturas y de cómo nos movemos, podemos ir, el cuerpo tiene una memoria corporal y se va armando de acuerdo a nuestra historia personal, a nuestras vivencias, a lo que nos han enseñado que estaba bien, a nuestras experiencias. Por eso también el cuerpo tiene alguna impronta cultural. Las distintas culturas también se mueven de forma diferente. Si vos te pones a mirar un japonés o bueno, las culturas más orientales, tienen otras formas de moverse que un italiano, por ejemplo, que es más extrovertido. Bueno, el cuerpo dice mucho de nosotros. Y también puede ayudarnos a cambiar. Y un poco eso es la invitación, ¿no? De ver el cuerpo como una posibilidad, como una vía de acceso. En esto de la historia personal hay algo que es el lenguaje no verbal y que se ha como delimitado en lo que son las disposiciones corporales, ¿no? Y el cuerpo se ha puesto como 5 disposiciones corporales, o 4 y una central, como las disposiciones básicas que tenemos los seres humanos a movernos en relación a esto que es nuestra historia personal y lo que se nos hace más fácil o más difícil. Y esas disposiciones corporales nos posibilitan algunas cosas y nos limitan en otras, porque están muy vinculadas a nuestras emociones y a nuestra capacidad de acción. Entonces las disposiciones son, por ejemplo, la estabilidad. La gente que tiene a mano la disposición de estabilidad es gente que está como más hacia abajo, más puesta en el lugar, y es gente que le viene muy bien organizar, planificar, decidir, pero también son personas que les cuesta más salir de la zona de confort, son más temerosos. Bueno, cada disposición tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Está la disposición de la flexibilidad, que nos permite jugar, nos permite crear, pero también es todo lo contrario de lo otro, digamos. Cuesta más todo lo que es a largo plazo, el compromiso a largo plazo. Bueno, desde las 4 disposiciones, la otra es resolución, que son estos líderes que van hacia adelante, pero que también tienen bastante agresividad. Y la cuarta es la de apertura, que es esta de abrazar, de escuchar, de recibir, pero todas tienen luces y sombras. Lo que se hace a través de los trabajos corporales es primero aprender a escuchar el cuerpo, ¿no? Y ver qué disposición uno tiene más a mano y le es más fácil, y qué disposición nos está limitando en algunas cosas. Y desde la invitación a encontrar la disposición del centro, no por nada las milenarias teorías orientales buscan la meditación y el centro, porque desde el centro se tiene más acceso a todas las disposiciones, las que cada uno vaya necesitando de acuerdo a la necesidad del momento. Entonces, pasa mucho que en el autodiagnóstico que uno se puede hacer, o el diagnóstico que haces, tanto en una sesión de coaching como en una entrevista laboral, si vos pones a trabajar el cuerpo, te das cuenta, la misma persona siente incomodidad en determinadas disposiciones. El cuerpo avisa qué cosas le resultan más difíciles. Y la verdad, vos interrumpime cuando quieras, ¿no? Yo hablo porque a mí es un tema que me apasiona. Continúa. La verdad es que hemos aprendido en la educación tradicional a dividirnos, ¿viste? Como seres humanos. Entonces, tenemos muy el estudio de lo mental, por otro lado, el cuerpo tomado como muy ligado a la salud, y nada más que a la salud. Hemos dejado de vernos como seres holísticos. Entonces, el volver a aprender que está en todas partes, por ejemplo, los neurocientíficos ya lo aseveran, pero ya lo decía Varela, que lo dice hace bastante tiempo, que la mente está en todas partes, a través del sistema nervioso, digamos, desde el cerebro se traduce a todas partes. Trabajando el cuerpo, se trabaja también la mente.
Y hay vastas investigaciones sobre eso. Por ejemplo, Amy Cuddy, que no sé si la has escuchado nombrar, pero bueno, es una gran trabajadora del lenguaje no verbal. Ella lo que llega a las conclusiones que llega desde sus investigaciones es a que ejercitando el cuerpo se aprende no solo a movernos de otra manera, sino a ser de otra manera. Ella tiene una frase muy linda que es, finge hasta que lo seas. Desde sus investigaciones, ella demuestra que tomando una postura y enseñándole al cuerpo a tomar una postura de poder, una postura de seguridad, un día te volvés poderoso y te volvés seguro si es lo que necesitas. El cuerpo no conoce de engaños, digamos. Él toma como verdadero esto que nosotros le decimos con la postura. La mente lo toma como verdadero. Y eso también está comprobado científicamente porque se liberan los neurotransmisores que la postura está diciendo que deberíamos liberar. Por ejemplo, Ekman, él también, Paul Ekman, que es quien hace los estudios de los rostros, de los mensajes de la cara, él demuestra que sonreír, aunque no estemos felices, libera dopamina y serotonina. Entonces, y también Amy Cuddy demuestra en los estudios que pararse en una postura de poder aumenta testosterona, baja el cortisol, que son las hormonas que liberan las personas que se mueven desde una postura de poder. Y eso, como funciona el cerebro, desde la práctica y desde la habitualidad, una vez que se hace con habitualidad, el cerebro se acostumbra a eso y se logran cambios. Otra cosa que es maravillosa desde lo que es el trabajo con lo corporal es como vía de acceso a esas cosas que ni siquiera nosotros sabemos que están ahí, que no nos animamos a encontrar, porque como el cuerpo trabaja, a ver, las emociones se expresan a través del cuerpo. Nosotros en general nos hemos aprendido a ensordecer eso y a no escuchar el cuerpo, ¿no? Entonces, pero cuando uno dice estoy triste, lo dice porque lo siente en el cuerpo. En general lo siente acá o en alguna parte del cuerpo lo está sintiendo. Estoy nervioso, ¿y por qué nos hemos dado cuenta que estamos nerviosos? Porque lo estamos sintiendo en el cuerpo. Entonces, cuando se trabaja, por ejemplo, mucho en las sesiones de coaching desde lo que es la ontología del movimiento, cuando se trabaja con el cuerpo como vía de acceso, lo que sucede es que eso que es corporal está más a un nivel más antiguo del cerebro, que es a un nivel del cerebro límbico, de la amígdala, y eso es más primitivo en nosotros. Y lo que es la palabra está a un nivel neocórtex y tiene mucho de lo que el cuento que nos contamos. Y ahí, entonces ahí nosotros tenemos explicación para todos los seres humanos. ¿Y por qué estás triste? Y tengo 1.000.000 de motivos para decirte por qué puedo estar triste, sin acceder a esa verdad que por ahí me cuesta. Con el cuerpo se caen esas barreras del neocórtex y se entra directamente a algunas verdades que nuestra mente, como mecanismo de defensa, que también son poderosos y que tienen su utilidad, bueno, que cae la barrera de la mente y el cuerpo accede para después sí trabajar desde la palabra, que por supuesto es poderosa. Anina, hay una parte donde las personas se acostumbran a asumir determinada postura. Quizás esos termómetros que tenemos a nuestro alrededor, habrán muchas personas que tienen termómetros, llámese familia, llámese esposo, esposa, hijos, etcétera, etcétera, se acostumbran, o sea, colocándolos en esa parte donde está esa persona con esos termómetros y se acostumbran a verlo con la misma postura. Quizás no ven esa diferencia. Ahora, al escucharte, se podrían analizar, ¿no? Pero ¿cómo podemos ayudar a esa persona donde para ellos les parece normal, natural, determinada postura en todos los sentidos, a la hora de levantarse, de sentarse, porque son personas, no, él es así o ella es así, pero quizás está, como tú dices, está diciendo absolutamente
cualquier cantidad de informaciones, ¿no? Y quizás nosotros, por verlo siempre de esa manera, no podemos ayudarlo, ¿no? A sacarle quizás esa información, porque está esa parte también de esa persona que no expresa, no es expresiva, y el cuerpo asume toda esa expresión por enfermedades o simplemente por la postura. ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos saber a esa familia que te está escuchando y decirle cómo sé si esa postura es buena o mala? Siempre la he visto así. ¿Cómo podemos determinar eso, Anina? Bueno, yo creo que las posturas en sí mismas no es que sean buenas o malas, sino que son información y que, como te decía hace rato, o nos posibilitan o nos limitan para determinadas cosas. Cada postura tiene sus luces y sus sombras. Ahora, si para determinados objetivos la postura corporal, no sé, nosotros como, por ejemplo, vos me decís, bueno, la familia, como padres, podemos conectar con ese hijo y ver que hay algo de lo postural que me está informando algo. Yo creo que desde el lugar que sea, siempre trabajar el cuerpo es la forma. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de volverlo a sentir al cuerpo, de conocer que nosotros somos ese ser que vive adentro de ese cuerpo, que no somos ni un cuerpo ni una mente, sino que somos ese todo y empezar a comunicar. El cuerpo se conoce desde cualquier actividad que tenga que ver con el cuerpo, la que a cada uno le resulte mejor, desde respirar, aprender a respirar con técnicas de respiración, hasta aprender a bailar, aprender a todo eso nos conecta con nuestro propio cuerpo. Y desde ahí, aprender a escuchar el mensaje. Yo creo que esto es un camino siempre, ¿no? Todo lo que es el desarrollo personal y el autoconocimiento, no hay una llave maestra, es un camino. Las preguntas son las que habilitan a la persona a decir si está necesitando algo. Siempre desde el preguntar, el poder observar al otro y preguntarle si necesita algo, ya abre una puerta. Y yo creo que a mí me es más fácil decir qué es lo que cada uno puede hacer consigo mismo, ¿no? Esto de escuchar el propio cuerpo, de conectar con el propio cuerpo, y si no, de encontrar quién te ayude a conectar. Las dinámicas corporales son poderosas y no es necesario ser ni un buen bailarín, ni siquiera es necesario poder caminar. Podés estar en una silla de ruedas y se hacen dinámicas corporales con las manos, inclusive con objetos. La dinámica corporal es hasta dibujar. Es todo lo que tenga que ver con poner el cuerpo en algo. Y sí hay dinámicas para el propio cuerpo, que son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la respiración, con los escaneos corporales, que son tan lindos y que están en internet, o sea, están al acceso de todos nosotros. Un escaneo corporal a mí me indica, me va pasando por todo el cuerpo a través de la respiración, me va invitando a que yo lo escuche. El cuerpo habla y habla mucho. Entonces, hacer un escaneo diario, por ejemplo, a través de una relajación para escuchar, y bueno, ¿y esta pierna que me duele, en qué me hace pensar? ¿Qué me dice? ¿Qué recuerdo que ha pasado con esa pierna? ¿Me la he doblado? A veces me trae algo emocional que también tengo que escarbar ahí. Esos son los trabajos con el propio cuerpo. Hay otros trabajos que con el propio cuerpo también que tienen que ver con el autocuidado y la autoamorosidad. Que son dinámicas hermosas de autoacariciamiento, desde las manos, acariciarnos la cara, el propio cuerpo, conocerlo. Si nosotros mismos no nos amamos, si no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? El cuerpo es Sí. nuestra casa, o sea, nos podemos mudar a cualquier lado, a cualquier país, pero nos vamos con nuestro cuerpo. Entonces, no tenerle vergüenza ni tenerle miedo a autoabrazarnos, a mirarnos, a aceptarnos como somos. Ese cuerpo que tenemos es el que podemos tener. Todo eso nos dice el cuerpo.
Anina, ya que tú estás plasmando, por conocimientos, practicas todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, porque ya se te siente, ya cuando te ves y cuando tú hablas, ¿no? Está la parte energética. Te pregunto, cuando una persona, al caminar, por ejemplo, hay muchas personas que a veces pensamos mientras hacemos, son muy mentalistas, ¿no? Son muy mentales, pues es que están haciendo, pero está maquinando, o sea, no está atento a lo que está haciendo realmente, sino que está haciendo y está maquinando sobre otra cosa. Y muchas personas cuando caminan, se ve que están como encorvados, como mirando hacia el piso, otros al frente, otros hacia arriba. Entonces te pregunto, a nivel energético, ¿crees tú que eso pudiera interferir desde el Supremo, ¿no? De que esa energía se alinee contigo el solo hecho de caminar, por ejemplo, porque quizás, repito, muchas personas por desconocimiento y por mala costumbre caminan bajo esa postura, o encorvado, mirando hacia abajo. Entonces, dale ese mensaje a esas personas que son muchísimas que caminan así. Mira, María Ángel, desde esto que decíamos hace rato, que es, si te pones un lápiz y lo mordes así, ya el cerebro libera hormonas de felicidad, ni siquiera hablando de nada esotérico ni espiritual, que a mí es mi gran pasión y que creo 1000% es mi forma de moverme en la vida, sino yéndonos a lo científicamente demostrado. Lo postural hace que el cuerpo genere también a nivel emocional lo que la postura me está diciendo. Entonces, así como las demostraciones de Amy Cuddy, las investigaciones, perdón, demuestran que solo con 2 minutos de estar parados en postura de poder, ¿no? Que son las posturas que, bueno, todo recontraestudiado del reino animal y por supuesto de las personas, 2 minutos de una postura hacían que los cerebros de las personas aumentaran la testosterona, bajaran el cortisol, que es lo que tienen los líderes. Alta testosterona, bajo cortisol. Eso es lo que tienen los líderes. Bueno, ella demuestra que esa postura, 2 minutos de esa postura, libera esa sensación. Y lo contrario, las hacían poner en postura así, cerrada o para abajo, y aumentaba inmediatamente el cortisol, bajaba la testosterona. Eso mismo sucede a nivel energético. Nosotros también hay un montón de investigaciones que demuestran que las vibraciones energéticas tienen que ver con lo que nosotros pensamos. Entonces, si vos alineas todo esto y vos me decís, bueno, yo camino mirando para abajo, eso cerebral genera un tipo de emociones, de emotividad y de pensamientos. Y eso a nivel energético impacta en nuestra energía y desde nuestra energía en el universo y desde el universo en todo lo que nos vuelve. Porque el universo da respuesta a las vibraciones que nosotros emitimos. Entonces, eso que empezó siendo, bueno, hablemos de postura, termina siendo algo mucho más integral que termina repercutiendo en las consecuencias de nuestros resultados también, ¿no? Porque, bueno, volvemos a todo esto, somos un todo. Estos 3 dominios que son cuerpo, lenguaje y emociones, tienen un cuarto dominio que yo lo sostengo, que es el dominio espiritual, el energético, que es el que engloba a los otros 3. Es así, es importantísimo. Dijiste uno de los dominios, el lenguaje. Anina, en estos momentos, ya que, bueno, no podemos tapar eso con un dedo, estamos viviendo históricamente una pandemia donde se ha asumido de una forma abrupta desde todo sentido, ¿no? Sabemos que es la pandemia, la enfermedad, el virus como tal es un virus que se transmite de una manera muy acelerada y por eso que ha hecho como un caos a nivel mundial. Sin embargo, la mayoría de las personas han asumido este virus con un grado altísimo de miedo y de terror, porque los medios de comunicación se han apostado a eso y lo digo con mucha responsabilidad como comunicadora, ¿ok? Pero, y eso que ha acarreado a que muchas personas, por no decir una gran mayoría, importantísimo, a la hora de hablar, a la hora de emitir alguna palabra, lo que dicen, lamento, quejas, palabras negativas, palabras
aterradoras a la hora de definir este año, inclusive. Tantas cosas, mira, memes infinitos que tú te pones con los pelos de punta porque sencillamente no puede ser que la humanidad esté asumiendo este año bajo esta figura, bajo esta perspectiva. Te pregunto, ese dominio como es el lenguaje, el hecho de la queja constante, el lamento constante, el que tú no puedes entablar una conversación con otra persona porque el tema es el virus y lo que conlleva o lo que ha conllevado el virus. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles han sido las consecuencias y cuáles seguirán siendo las consecuencias que nos está llevando esa energía al mundo entero, Anina? Bueno, ya se sabe que el lenguaje, eso que se creía antes, que el lenguaje, a las palabras se las lleva el viento y que el lenguaje era nada, jeroglíficos y solamente comunicar, hoy se sabe que el lenguaje crea realidad. O sea, si yo te digo a vos, mañana a las 3 de la tarde tenemos una entrevista, hemos creado una realidad. Con esa frase hemos creado una realidad para vos y para mí. Y si yo mañana no asisto a la entrevista, genero determinada respuesta en vos, determinada respuesta en mí. O sea, el lenguaje, al ser emitido, genera realidad. Lo mismo lo que nos decimos a nosotros mismos. O sea, si yo me digo a mí misma, no servís para cuidar las plantas, probablemente no me compre una planta, porque la realidad, y ahí vamos al virus, la realidad no es, o sea, hay una realidad objetiva, siempre, digamos que hay un virus en este momento para tomar ese ejemplo, pero la realidad subjetiva es la que cada uno se cuenta a sí mismo. O sea, justamente de esa realidad nosotros lo volvemos lenguaje. Nosotros vemos algo y pensamos, ahí está la planta. Entonces, todo lo que veo lo vuelvo un lenguaje. Ese lenguaje genera mi realidad. Entonces, la realidad es, de eso que hay ahí afuera, la historia que yo me cuento de lo que vi ahí afuera. Entonces, ese mismo virus puede ser para alguien aterrador, si se cuenta esa historia, y para otra persona puede ser, bueno, algo de cuidado, y para otro puede ser como hay otra gente que es antivirus, o no sé, o que protestan contra anticuarentena, y qué sé yo, cada uno va creando su propia realidad. Lo que sí sucede es que hay que ser muy responsable y tener muy en claro de que nuestra realidad es un producto de lo que nos decimos. Que el virus está es una verdad. Pero lo que nosotros hagamos con lo que está pasando con el virus ya es responsabilidad del tipo de observador que estamos siendo, que eso es lo que se dice en el coaching ontológico, digamos, es esto, somos observadores de una realidad. Elegir el tipo de observador que quiero ser me va a determinar la realidad que voy a vivir. Yo puedo elegir vivirlo con miedo, pero las consecuencias van a ser esas también. Sí hay una realidad, volviendo al tema de las vibraciones, que el miedo, o sea, el universo al miedo responde en general con baja, o sea, es muy baja la vibración del miedo, y responde en general con la consecuencia de lo que tanto tenemos, porque atrae a eso que le tememos, le ponemos atención y atrae. Y a nivel emocional, el miedo enferma, atrae también enfermedades. Entonces, ¿qué creo yo? Creo que mi postura frente al virus es que hay que ser respetuoso, hay que ser cuidadoso con la realidad, pero hay que ser bondadoso con uno mismo y con el entorno, ¿no? El miedo no lleva a ninguna parte, para nada, lleva a malos lugares en realidad, a lugares no beneficiosos. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas, Anina, que son personas muy pragmáticas, donde todo lo que no se palpa para esas personas es irreal? Son personas que son mentes un poquito obtusas a la hora de creer que hay más allá. Y sin embargo, ya se ha demostrado, no solo con el COVID, hay muchas demostraciones a nivel científico que la ciencia no ha podido. Hay muchos casos de patologías donde la ciencia no ha podido, pero hay una energía sobrenatural
que lo ha logrado, y entonces los llaman milagros, ¿no? Entonces quiere decir que hay algo más que no puedes controlar, hay algo más que no puedes palpar, ni que ningún médico con toda la especialidad del mundo, ahí va, gracias a lo que se ha vivido con el COVID, médicos con 10.000 especialidades no pudieron con el COVID al principio, ahora sí. Entonces, ya es una conclusión de que no puedes controlar todo. Hay algo sobrenatural que tú no lo puedes palpar ni siquiera. Pero ¿cómo podemos ayudar a esa persona a, a familiarizarse con esa energía, con esa parte sobrenatural, con esa parte que tú nunca vas a poder palpar, pero sí lo vas a poder sentir? ¿Cómo ayudarlo? ¿Cómo ayudarlo para entrar en ese camino? Y sabemos que es un proceso, obviamente, Anina. Bueno, yo creo que ayudarlo siempre se puede ayudar si la persona quiere ser ayudado, primero que nada. Si hay alguien que está enemistado con este tipo de pensamientos, no, bueno, no creo que haya forma, pero si por ahí las personas quieren pero descreen, yo creo que no es necesario, si bien yo soy fanática de la espiritualidad, no es necesario creer en mucho más que no sea en la luz de nosotros mismos. Y desde nosotros mismos, desde yo, porque creo que yo soy parte de ese todo y de ese universo, entonces ya con creer en mí creo en todo, pero supongamos que hay alguien que no está dispuesto a eso, conectar con el propio ser, el de uno, ya nos lleva a conocer toda esa magia que somos nosotros. O sea, poder aceptar eso que nuestro propio bienestar, por ejemplo, desde trabajar nuestros miedos, autoconocernos, vivir desde el amor, vivir desde la compasión. Yo conozco muchísima gente que no cree en nada y sin embargo son muchísimo más espirituales que otros que creen en mucho, porque viven desde la compasión, desde el amor a sí mismo y el amor a los otros. Yo creo que eso es espiritualidad. La espiritualidad es vivir desde el espíritu. Podés creer que el espíritu está en el universo o podés creer que está en vos mismo y en el otro, en una planta. En realidad, mi creencia es que está en todas partes y que nace de un ser superior. Pero no importa si no crees eso. La espiritualidad es creer en nosotros, en que el espíritu está en todos y vivir desde el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Yo creo que ese es el mensaje, buscar tu bienestar y el bienestar de los otros. Eso es vivir en espiritualidad. Sí, señor, en bienestar de por vida. Anina, vamos a la parte empresarial, ya que eres licenciada en Capital Humano. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo han sido tus avances? ¿Cómo han sido esos cambios que quizás has podido palpar a nivel empresarial? Y sobre todo ahora, ¿por qué te lo pregunto? Porque esto es un nuevo mundo desde todo punto de vista, porque las empresas se han redimensionado, las empresas han cambiado sus objetivos, inclusive porque se han adaptado a la nueva realidad. Hay otras empresas que han cerrado, hay otras empresas que han sido imperios y lamentablemente no han podido superar este 2 más 2 que dio 6, no dio 4. Entonces, ¿qué mensaje le das tú? ¿Cuál ha sido esos testimonios, esas experiencias que has tenido en este nuevo mundo 2020, Anina? ¿Y cuál es entonces ese mensaje alentador para que esas empresas tomen esta realidad bajo otro punto de vista, Anina? Lo que yo he observado, digamos, en mi andar en este año, pienso que estamos todavía transitándolo, así que todavía no hay mucha perspectiva para poderlo analizar. Pero así, en medio de la vivencia, digamos, yo he visto que hemos reaccionado con bastante rapidez. La verdad que ahí nomás las empresas han comenzado con teletrabajo y bueno, ha habido como una reacción bastante rápida. Hay todavía un poco de delay en lo que es toda esta la contención, digamos, y generar los vínculos nuevamente desde esta nueva modalidad, digamos. Eso va a llevar un poco más de tiempo. El mensaje alentador desde mi forma positiva de ser es que hemos podido con cosas peores. La humanidad ha podido con guerras mundiales, hay gente que ha estado cautivo en un sótano durante la Segunda Guerra Mundial
por 2 años y después de eso pudo tener una familia, pudo tener hijos, nietos. Nosotros, yo creo, hemos sido una generación muy mimada, que veníamos como acostumbrados a que todo estaba fácil, no habían grandes tragedias humanitarias. Y yo la verdad que considero que esto que nos está pasando tiene su costo, pero no es una guerra mundial, ¿no? Han habido generaciones que han sufrido mucho más que lo que nosotros estamos sufriendo. Nosotros hemos quedado aislados, pero muy comunicados, con mucha tecnología a mano, hemos podido seguir trabajando, vinculándonos así, de lejos pero cerca. Entonces, el mensaje es, me parece, mirar con objetividad. No es tan duro lo que nos está pasando. A nivel económico hay un cimbronazo importante del que nos vamos a tener que recuperar, pero la humanidad ha podido con cosas peores. Yo tengo esperanza en la humanidad y en que podamos sacar de esto lo mejor de nosotros. Por supuesto habrá de todo, pero yo creo que hay un mensaje de que cada uno desde su pequeño lugar va a buscar, en general, no todos, pero va a buscar aportar un poco más de vida interior a la humanidad. Para mí el mensaje es esto: hemos podido con cosas peores y no es tan grave lo que nos está pasando. Qué bueno escucharte, porque sencillamente, Anina, estamos en medio sumergidos, como tú dices, no estamos aislados, al contrario, tenemos mucha cantidad de información que a veces, según esos puntos de vista o ese valor que le queramos dar, ya lo hablaste antes, se traduce a una infoxicación, pero depende cómo nosotros querramos asumirlo o querramos recibirlo o no, porque también podemos estar en ese libre albedrío de desechar esa información que nos pueda perturbar nuestro bienestar. Y qué bueno escucharte a ti, porque eso es un mensaje alentador y nutritivo que siempre hace falta. Sin COVID o con COVID, siempre estos mensajes hacen falta, porque esos vaivenes de la vida, que es totalmente naturales, quizás esa fuerza, una gran ayuda y un gran acompañante. Anina, ¿verdad? Que para mí fue un enorme placer esa paz que transmite. Ojalá todas las empresas tuviesen una persona como tú para fortalecer ese capital humano, porque sin capital humano realmente la empresa está arruinada. La parte humana, esa parte personal, es lo más importante de toda empresa y, bueno, de la humanidad entera, obviamente. Anina, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, tengo mi página. Bueno, primero te voy a agradecer la invitación nuevamente y todo lo que acabas de decir. Me gusta mucho tu canal, es súper interesante las cosas que tenés y agradecerte, también transmitís mucha paz. Mi página web es aninaa.com y estoy en Instagram, soy Transformación y Conciencia, con un puntito en el medio, transformación.y.conciencia. Y ahí estoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Anina, y seguramente vamos a hablar en otra oportunidad, porque ¿qué es lo que no conlleva el ser humano? ¿Qué es lo que no envuelve? Infinitas cosas, y por eso estás tú aquí ayudándonos y sobre todo guiándonos para ir al mejor camino, obviamente si estamos dispuestos a trazarlo, ¿no? o a caminarlo. Muchísimas gracias de nuevo, Anina. Continúa así con esa vocación, porque se te nota y se te siente cómo hablas, y por supuesto me imagino cómo debes actuar. Pronto estaremos entonces conociéndonos en vivo, ¿por qué no? Y transmitir eso a todos los tuyos, ¿ok? Muchas gracias, te mando un abrazo enorme y feliz 2021. Eso así. Gracias, Anina, éxito y hasta la próxima. Adiós.